Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio tanto de fuerza normal como de fuerza de fricción. Dice que un bloque de 1 kilogramo descansa sobre una tabla. Si la tabla se inclina más de 60 grados, el bloque se empieza a mover. La fuerza de fricción estática máxima es de aproximadamente 3 Newton. ¿De qué materiales podrían ser las superficies en contacto? ¿Cuál es la fuerza de fricción dinámica? Primeramente es recomendable hacer un diagrama de la situación que se nos presenta. Entonces de manera muy sencilla vamos a construir una representación gráfica. Entonces se muestra en este sencillo diagrama cómo tenemos una superficie inclinada que forma 60 grados con la horizontal y tenemos el bloque que pues dicha masa es de 1 kilogramo. Entonces la situación es que el bloque normalmente sabemos que se deslizaría a lo largo de la superficie inclinada. Entonces la tabla se podría variar el ángulo y dice que como máximo se puede tener una inclinación de 60 grados. De lo contrario se empezaría a deslizar el objeto. ¿Cómo podemos explicar esto? Recordemos la gráfica de la fuerza de fricción. Tenemos que la fuerza de fricción como tal se divide en fuerza de fricción estática y fuerza de fricción dinámica. La fuerza de fricción estática aumenta conforme se le ejerce mayor fuerza al objeto. Entonces, lo que tenemos es que si hay una tabla horizontal, pues simplemente no se está empujando al objeto para que se mueva. Entonces la fuerza de fricción también va a ser cero. Pero a medida que la tabla se va inclinando, simplemente el peso hará que el objeto trate de moverse. Y a mayor inclinación de la tabla, la parte del peso que hace que la tabla se mueva sería mayor. Entonces la fuerza de fricción se va haciendo mayor, pero cuando se llega a un ángulo de 60 grados, ya la fuerza de fricción no puede contener más el movimiento. Es el máximo valor que puede alcanzar la fuerza de fricción. De manera que si el ángulo fuese de 61 grados, simplemente se excede este límite y ya el objeto empezaría a moverse pasando a ser una fuerza de fricción dinámica. Tenemos entonces que por ello se menciona que la fuerza de fricción estática máxima es de 3 Newton, pues hasta ahí el objeto puede permanecer en reposo. Vienen las preguntas: ¿de qué materiales podrían ser las superficies en contacto y cuál es la fuerza de fricción dinámica? Entonces, lo primero que se recomendaría hacer es sacar el listado de datos. Por un lado tenemos que es un bloque de 1 kilogramo, es decir, tenemos la masa, 1 kilogramo. Dice que la tabla se inclina hasta 60 grados antes de que se empiece a mover. Entonces tenemos que hasta aquí hay una fuerza de fricción estática, entonces el ángulo de inclinación son 60 grados. Y finalmente dice que esa fuerza de fricción estática máxima, podríamos aquí para diferenciar de la fuerza de fricción dinámica incluir una E. Entonces yo sé que es fuerza de fricción estática y esa fuerza de fricción estática es igual a 3 Newton. La pregunta que me hacen es ¿de qué materiales podrían ser las superficies en contacto? ¿Yo cómo puedo saber a partir de esta información cuáles son los materiales? Recordemos que hay un parámetro que es el coeficiente de fricción, el cual me indica qué tan difícil es que dos materiales se puedan deslizar uno respecto al otro. Dependiendo de qué tan difícil sea, va a ser la magnitud de este coeficiente. Tenemos entonces para algunos materiales los coeficientes de fricción y observen que se dividen en coeficiente de fricción estática y cinética, también llamada dinámica. Entonces, obsérvese que tal como sabemos, la fuerza de fricción estática es mayor, es más difícil que el objeto se empiece a mover. Ya después va a ser más fácil que se siga moviendo, por eso los coeficientes de fricción cinética son menores en todos los casos. Son menores que los correspondientes a la fuerza de fricción estática. Entonces, si nosotros en este caso lo que necesitamos es el coeficiente de fricción estática, el objeto no se ha empezado a mover. Entonces lo que vamos a hacer es hallar este coeficiente y dependiendo del valor que obtengamos, pues vamos a venir a esta tabla y buscar qué material le corresponde. Entonces el coeficiente que necesitamos es estático y es nuestra pregunta. Vamos a resolver el literal A, el cual nos pide el coeficiente de fricción estático. Tenemos que la única ecuación que nos podría servir es esta, que es la de fuerza de fricción.
Ahora bien, necesitaríamos para despejar el coeficiente tanto el valor de la fuerza normal como el valor de la fuerza de fricción. Tenemos el valor de la fuerza de fricción, son 3 newton, pero no conocemos el valor de la fuerza normal. Entonces, no podemos usar esta fórmula, pero debido a que no hay más, la única solución que nos queda es tratar de encontrar esta fuerza normal. En ese orden de ideas, lo primero que vamos a tratar es de deducir a partir de esta información la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal es la reacción a la fuerza que ejerce este objeto sobre la superficie. Entonces este objeto al descansar sobre la superficie ejerce una fuerza y la superficie le va a devolver exactamente la misma fuerza. ¿Qué fuerza ejerce este objeto? Tenemos que la única fuerza sería el peso y el peso es masa por la gravedad. Este es el peso del objeto, pero sabemos que la fuerza normal debe ser perpendicular a esta superficie. Entonces la fuerza normal no va a ser la reacción de todo este vector del peso, sino que debemos sacar unos componentes rectangulares al peso, los cuales uno va a ser perpendicular a la superficie y otro va a ser paralelo. Tenemos entonces por un lado este componente que es perpendicular a la superficie y este que es paralelo a la superficie. ¿Cómo hallar sus valores? Tenemos que este ángulo de 60 debe ser este mismo ángulo, también de 60. Entonces recurrimos a la trigonometría y tenemos que como este es el cateto adyacente a este ángulo de 60, que es el que conocemos, pues simplemente voy a poner que es la hipotenusa. Tenemos que será la masa por gravedad multiplicado, y este por ser cateto adyacente, por el coseno del ángulo. Este es el que necesitamos. Por este lado, pues obviamente al ser el cateto opuesto sería multiplicado por seno, pero no es de nuestro interés. El que nos interesa es este. ¿Por qué? Porque la reacción que ejerce esta superficie, es decir, la fuerza normal, va a ser igual al componente perpendicular a la superficie. Tendríamos entonces que esta fuerza normal es igual a esta componente del peso. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando la superficie es inclinada, la normal no es igual al peso, es igual a una componente del peso, es decir, el peso, masa por gravedad, multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso del ángulo es 60. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a decir que la fuerza normal simplemente es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, que sustituyendo simplemente será 1 kilogramo. Recordemos que la gravedad, si se aproxima a 10, en este caso, recuerden que no es necesario expresarlo como gravedad negativa, multiplicado por el coseno de 60 grados. 1 por 10 obviamente es 10, multiplicado por coseno de 60, el coseno de 60 es 0,5, por tanto será 10 por 0,5, es decir, 5 newton. Este es el valor de la fuerza normal, y ya conociendo la fuerza normal, pues podríamos hallar el coeficiente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que fuerza de fricción, recordemos que es estática, es igual al coeficiente estático por la normal. Entonces despejamos este coeficiente, y ¿cómo lo despejamos? Esta normal pasa a dividir, entonces es coeficiente estático igual a la fuerza de fricción estática dividido la normal. Esto sería entonces aproximadamente igual fuerza de fricción estática 3 newton, fuerza normal la hemos hallado como 5 newton. Los newtons se cancelan y entonces únicamente me da 0,6. ¿Qué unidades? No tenemos unidades porque se han cancelado. Recordemos que este coeficiente no debe tener unidades. Entonces el valor del coeficiente es 0,6 y si me preguntan el material, únicamente debemos recurrir a la tabla para encontrar a cuál corresponde. Encontramos entonces que 0,6 es el valor que corresponde a acero sobre acero seco. Es decir, que esta sería la respuesta para el literal A. En el literal B nos preguntan ¿cuál es la fuerza de fricción dinámica? Entonces para resolverlo simplemente tenemos fuerza de fricción y ahora vamos a poner una D para diferenciar de esta que es estática, y tenemos entonces el coeficiente por la fuerza normal,
que ya es conocida. Entonces, en caso de que el bloque ya se empezase a mover, pues tendríamos que la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente que no conocemos, pero ya sabemos cuál es el material. Si el coeficiente estático es 0,6, simplemente resta ir a la tabla y entonces 0,6 el estático, el cinético, también llamado dinámico, será 0,3. Entonces será muy fácil simplemente sustituir 0,3 por la fuerza normal, que es 5 newton. Y esto nos da 1,5 newton. Y esta es la fuerza de fricción dinámica. Es justamente la mitad. Tal como se había dicho, lo más difícil es empezar a mover el objeto. Una vez el objeto ya esté en movimiento, es mucho más fácil mantenerlo en movimiento. Ya la fuerza de fricción es más pequeña, ya la resistencia al movimiento es más pequeña.